¿Qué tal amigos? Buenos días. Mi nombre es Luis Solís y te saludo desde la ciudad de Querétaro. Te comparto mi correo ricardosolis2013@gmail.com. Por si tienes algún motivo de oración o quisieras conocer más sobre la palabra de Dios, con gusto podré apoyarte. Muy bien. Espero que se encuentren genial y listos para recibir la bendición de parte de Dios a través de su palabra. Te comparto lo siguiente. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. ¿Cuántas veces buscamos por nuestra propia cuenta, en nuestra forma, en nuestro tiempo y propósitos, los bienes y riquezas, tanto emocionales como materiales? Buscando estas ganancias sin importar su procedencia o bien las consecuencias que podríamos tener por obtenerlas de una manera que no es correcta y sobre todo sin consultar a Dios, sabiendo que éstas están en contra de lo que sabemos perfecto no le agrada a Dios. Preferimos disfrutar de esos oasis que son espejismos solamente, que no duran, pero que con gusto los tomamos por la sencillez y facilidad con que se consiguen. Esas supuestas bendiciones temporales son las que añaden tristeza a nuestras vidas. Yo te pregunto, ¿estás tú viviendo en un oasis o en las bendiciones que vienen de parte de Dios? Por lo contrario, cuando esperamos la bendición de parte de Dios, las que verdaderamente enriquecen, y tenemos la paciencia de esperarla en su forma, en su tiempo y con los propósitos de Dios para nuestra vida, todo es diferente. Estas son bendiciones eternas, con significado, con propósitos. Y sabes, estas bendiciones nunca añadirán tristezas a tu vida. Te repito el versículo. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Grábatelo y llévatelo en la mente y en tu corazón. Bueno, pues vamos a empezar. Ya por fin vamos a retomar el estudio del libro de Josué después de más de una semana, una disculpa. Pero bueno, de aquí en adelante esperemos, primero Dios, estarlo mandando semana con semana. Esa es la idea. Y ok, pues vamos a tomar nuestras Biblias en el capítulo 1, versículo del 12 al 15. Recuerden que estamos estudiando el libro de Josué, son 24 capítulos, y bueno, lo estamos haciendo de una manera capítulo por capítulo, estudiándolo. Y bueno, esta serie que hemos empezado ya desde hace más de un mes, se llama Una nueva ley para vivir. Así es como se llama la serie. Así es como le hemos titulado la serie para el estudio del libro de Josué. Y bueno, precisamente el día de hoy vamos a ver en nuestra lección cómo una parte de las tribus de Israel buscaron, decidieron y tomaron la bendición a su forma, en sus tiempos y con sus propósitos, sin tomar en cuenta a Dios. Y como resultado, ¿cómo crees que les fue? Bueno, ya lo veremos en el desarrollo del estudio. Ok. Como siempre, para entrar en contexto, daremos un breve repaso de lo que fue nuestra última lección. Ok, la semana pasada veíamos los versículos del 9 al 11. Veíamos que Josué mandó a los oficiales a preparar a sus ejércitos para cruzar el río Jordán. Y veíamos que más allá de una preparación física, ellos tenían que prepararse espiritualmente. Y de manera práctica hablábamos acerca de la cosmovisión y de cómo el pueblo y los ejércitos de Israel tenían que cambiar su manera de ver y conocer a Dios. Hablamos también 3 puntos muy importantes que ellos tenían que tener bien claros. El primero de ellos era ¿quién es Dios? El segundo, ¿quiénes eran ellos para Dios? Y el tercero, ¿cuál era la tarea que Dios tenía para ellos? Entendiendo estos puntos y teniendo la correcta cosmovisión de Dios, veíamos que Él les daría la fuerza para seguir adelante. Y bueno, la aplicación fue muy directa para nosotros. Al igual que los ejércitos de Israel, nosotros también debemos cambiar nuestra cosmovisión de Dios, entendiendo quién es Él, el Dios Todopoderoso, que todo lo puede. Entendiendo que Él es omnisciente, el que todo lo sabe, entendiendo que Él es omnipresente, el que todo lo ve y en todos lados está. ¿Y quiénes somos nosotros? Hombres y mujeres débiles que necesitamos de Dios en todo lo que hacemos. Porque ciertamente cuando tomamos nuestras propias decisiones nos va mal. El ejemplo, los resultados en nuestra propia vida. ¿Y cuál es la tarea que Dios nos ha encomendado? Bueno, al igual que a los ejércitos de Israel, también a nosotros nos ha encomendado vivir una vida siempre esperando en Él y solo en Él, para salir y enfrentar nuestro día a día
puestos siempre los ojos en Él, en Jesucristo, en sus propósitos y no en los nuestros. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Con esta cosmovisión en cada una de nuestras batallas podremos, al igual que el ejército de Israel, salir victoriosos, sabiendo que de Él son las conquistas. Muy bien, pues ahora sí, empecemos con la lección del día de hoy. Esta lección la llamaremos No te quedes fuera de la tierra prometida. Muy bien, empecemos con la lección del día de hoy. Los versículos que estudiaremos son del 12 al 15 de este primer capítulo, pero les leeré desde el versículo 11, donde Josué les avisa a sus oficiales que se preparen porque dentro de 3 días pasarían el Jordán. Ok, vamos a empezar desde el versículo 11. Dice así: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y pongan atención en este versículo 12. Y dijo: también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Bueno, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Por qué hizo esta diferencia y habló aparte a estas 2 tribus y media, a la tribu de Rubén y a la de Gad y a la tribu de Manasés? Porque dice, habló a los oficiales diciendo que se prepararan, y también habló a Josué a los rubenitas. Ahí cuando dice y también, nos da la idea de que estaba hablando con los oficiales y después voltea a ver a las otras 2 tribus y media y les empieza a decir todos los versículos que leímos. ¿Por qué hace esta diferencia entre estas tribus? Bueno, para entender este pasaje y encontrar la respuesta, forzosamente tenemos que ir al libro de Números, que es un libro que se escribió antes de este libro de Josué. Es decir, lo que vamos a leer ahorita fueron sucesos que pasaron mucho antes, y sucesos que pasaron cuando Moisés aún vivía. Por eso tenemos que ir al capítulo 32, al versículo 1, y vamos a leer de ahí del 1 al 15. ¿Vale? Aquí es donde la Biblia nos relata qué fue lo que pasó con estas 2 y media tribus. Vayan a ese pasaje y vamos a leerlo. ¿Les parece? Ok, empezamos. Dice así: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Escuchen esto: y no nos hagan pasar el Jordán. Versículo 6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, y les pregunta: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Versículo 8. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, dice, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Versículo 15. Si os volveréis en pos de él, es decir, si se volvieran en pos de Dios, dice, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo.
Versículo 16. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños y nuestras mujeres, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores de ese país. Versículo 18. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la lectura porque siguen los versículos hablando de este pasaje, pero no alcanzaríamos por tiempo. Pero bueno, vamos a analizar esta información que tenemos a la luz de la palabra de Dios y vamos a ver cuáles fueron los errores que el pueblo de Israel cometió y por lo cual esto los dejó fuera de la tierra prometida. Mira, por un lado, vemos en los primeros versículos que leíamos ahorita, ahí en el versículo 5, que les dicen estas dos tribus. Aquí fíjense muy bien, aquí eran solamente dos tribus apenas, todavía. Era la tribu de Gad y la tribu de Rubén. Todavía no menciona a la media tribu de Manasés. Estas dos tribus le dicen a Moisés: oye, no nos hagas pasar por el Jordán. Ellos ya se estaban retractando, ya no querían pasar el Jordán a la tierra prometida, porque cruzando el río Jordán es donde se encontraba esa tierra prometida, la tierra de Canaán. Ellos no querían pasar, ya se estaban echando para atrás, ¿no? Entonces, cuando Moisés los reprende y les dice: irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros se quedarán aquí. Y luego en el versículo 7 les vuelve a preguntar: ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que Jehová les ha dado? Cuando hace esa reprensión, ellos como que vuelven en sí, ¿no? Y entonces ya le contestan en el versículo 16. Entonces ellos vieron, dice, a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, dice, hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Es decir, dijeron ellos: ok, bueno, entonces nos vamos a armar y vamos a ayudarles, vamos a ir con las demás tribus a ayudarles a entrar a la tierra de Canaán. Ahí como que reflexionan un poco, pero al final ellos decidieron desobedecer, porque la idea es que pasaran ellos con todo su pueblo, con toda su tribu de Rubén y de Gad. Tienen que pasar con sus mujeres y sus hijos, como todas las demás tribus, las otras 9.5 tribus iban a pasar. Pero bueno, vamos a ver cuál fue el primer error de estas dos tribus de inicio. Les comento que son 2,5 tribus, pero hasta el momento solamente se habían revelado 2 tribus. ¿Ok? El primer error es una petición basada en sus intereses personales. Así es, ese fue el primer error que ellos cometieron. Solamente hicieron esa petición no pensando en los demás, no pensando en sus demás hermanos de las otras tribus, recuerden que eran 12 tribus, sino solamente pensaron en sus propios intereses. En el versículo 2 al 5 vemos cómo estas tribus, la tribu de Gad y de Rubén, hablaron a Moisés y le comentaron eso. Le dijeron: no nos hagas pasar por el Jordán, porque hemos visto estas tierras que son buenas para el ganado y nosotros tenemos ganado. Dime algo. Analizando esta parte del versículo, ¿dónde estaban puestos los ojos de estas tribus? ¿En las bendiciones materiales o en las bendiciones espirituales? ¿En la obediencia y los propósitos de Dios para sus vidas o en sus propios planes y propósitos? ¿En los tiempos de Dios para darles la bendición a ellos o en sus propios tiempos? Si te fijas, a las dos tribus de Israel no les importaron las promesas que Dios les daría. Ellos querían las cosas ya, a su forma y en su tiempo. Vieron que la tierra se veía buena, que aunque no era lo que Dios les había prometido, pero bueno, podría funcionar, ¿no? Deben haber pensado. Lo que ellos querían era disfrutar el aquí y el ahora, sin ver a futuro, sin importar las consecuencias que estas decisiones podían traer a su vida y sobre todo también a sus descendientes. ¿Cuántas veces nosotros tomamos este tipo de decisiones por nuestra impaciencia?
Sabemos que estamos haciendo cosas incorrectas, que no agradan a Dios y que incluso por experiencias pasadas, propias o también de nuestros padres, sabemos que no nos traerá un buen resultado y volvemos a repetir patrones de vida que solo traen destrucción y muerte. Así el pueblo de Israel. En versículos más adelante, versículos del 8 al 13, vemos cómo Moisés precisamente les recuerda esto. Cuando envió a sus antepasados desde Cades Barnea, aquellos espías, ¿recuerdas? De las lecciones pasadas, que envió a esos espías a inspeccionar la tierra de Canaán, y cómo ellos decidieron darle la espalda a Dios y no confiaron en Él ni en sus promesas. Y cómo por estas decisiones que tomaron en base a las respuestas que los 10 espías cobardes dieron al resto del pueblo de Israel, cómo todo el pueblo decidió quedarse, no pasar. Se contaminaron de ese miedo, de ese temor que esos líderes de esas tribus dieron en su informe. Y al final, pues bueno, terminaron vagando en el desierto por 40 años. Y muchos de ellos murieron en ese desierto. No conocieron la tierra prometida. Quiero resaltar algo aquí. Cuando por tu impaciencia y falta de fe y desobediencia haces tu propia voluntad, las consecuencias de tus hechos no solo te afectarán a ti, sino a tu heredad también, o sea, a tus generaciones, hijos y nietos. Y estas son aquellas cadenas de maldición que muchos siguen arrastrando. La pregunta aquí sería esta: ¿hasta cuándo vas a poner fin a todo esto? ¿Sabes? Dios está esperando que retrocedas, que des un giro de 180 grados y que vayas a Él. Él te está esperando con los brazos abiertos, como el Padre amoroso que es. Así lo esperaba Dios también de estas dos tribus, cuando Moisés les recordó lo que había ocurrido con sus antepasados. Quería que se arrepintieran y siguieran adelante con toda su tribu, con toda su familia, hacia la tierra prometida, la tierra que les iba a dar. Pero no lo hicieron. Por lo contrario, ellos prefirieron ofrecerle una solución a Dios, como si Dios lo necesitara. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Y decimos: Señor, pues sí estoy viviendo en desobediencia, estoy viviendo mal, estoy viviendo en pecado, estoy viviendo pues de una manera que no te agrada en varias áreas de mi vida, pero te ofrezco que ahora sí no falto a la iglesia, ahora sí ayudaré a los pobres, ahora sí daré mis ofrendas, pero eso sí, no te metas con las otras áreas de mi vida que no te quiero entregar. Como si el Señor lo convenciéramos con obediencias a medias. El Señor por eso es Señor, porque Él pide todo de nosotros, un compromiso total, una fe genuina, una entrega total y no a medias. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Segundo error, y la enseñanza es esta: la desobediencia y la falta de fe se hereda y se contagia. En los versículos del 6 al 15 de este capítulo 32 del libro de Números, veíamos cómo Moisés exhortaba a los líderes de estas tribus y les decía: ¿por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Y después de esto les recordó cómo sus antecesores, los padres de esta nueva generación, al igual que ellos, desobedecieron y prefirieron no salir de su área de confort, pensando que sería lo mejor quedarse donde estaban. Y mira, en estos versículos vamos a ver enseñanzas muy importantes. La primera de ellas es que los ejemplos que nosotros como padres o líderes dejamos a nuestros hijos o a toda persona aquella que influenciamos, todos esos ejemplos se van a heredar, tal cual como lo hizo el pueblo de Israel. Hay una frase por ahí que dice: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Te la repito: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Nosotros podríamos decir y hablar lo que sea, hablar de lo que es bueno, de lo que es malo, pero ¿sabes? No hay nada más fuerte que las acciones, lo que realmente hacemos. Eso es lo que realmente va a impactar a nuestros hijos. Podemos decir lo que sea, pero si no vemos, si no reflejamos eso, si no ponemos acciones, si no damos un buen testimonio, lo que van a aprender nuestros hijos no es lo que les hablamos, sino lo que hacemos. Por eso es que tenemos que dar un buen testimonio. ¿Ok? Y pues bueno, de eso va a depender las generaciones, nuestras generaciones, lo que vean ellos de nosotros, de eso va a depender. Tenemos que, como padres, como líderes, tenemos que
ser hombres y mujeres de fe, obedeciendo la instrucción que Dios nos da, entendiendo que es para nuestro propio beneficio, por nuestro propio bien. El Señor sabe en su omnipresencia y en su omnisciencia, el Señor sabe qué es lo que nos conviene. Es como un padre al hijo cuando le dice no hagas esto porque te vas a lastimar. Y le vuelve a repetir no lo hagas porque te vas a lastimar. No lo hagas. Y al final el niño se cae, se pega, se lastima y el padre se lo había dicho. Pero somos rebeldes desde niños. Entonces, todo lo que el Señor pide para nosotros, lo que nos dice, de la forma en que nos guía, créanme, hermanos, que es por nuestro propio bien. Él sabe por qué nos lo dice. Tenemos que obedecer. Y como padres, como hombres y mujeres de influencia, tenemos que hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Porque nuestros hijos nos ven, las demás personas nos ven. ¿Cómo vamos a hablar de un Cristo, de un Dios todopoderoso, de alguien al que seguimos, si nosotros estamos dando un mal testimonio en nuestras vidas? ¿Qué van a decir? ¿Ese es el Dios al que tú sigues? Pues mira, ¿sabes qué? Mejor me quedo como estoy. ¿Me explico? Es necesario que demos un buen testimonio, porque todo lo que nosotros hagamos, eso se va a heredar a nuestros hijos y se va a contagiar a los que estén alrededor nuestro. Ok, la segunda enseñanza que también podemos sacar de estos versículos es que cuando nosotros nos desanimamos, empezamos a contagiar, a contaminar a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Mira, si lees tu Biblia en este pasaje que estamos estudiando, te darás cuenta que desde el versículo 1 hasta el 32, las únicas tribus que son mencionadas son las tribus de Rubén y de la de Gad, siendo estas las únicas que no querían pasar al Jordán, hacia la tierra prometida. Y no es hasta el versículo 33 cuando Moisés ya menciona a la media tribu de Manasés, que son descendientes de José, esta media tribu que es de la que te había hablado. En un principio solo era Rubén y Gad los que decían que no querían pasar y hablaban con Moisés. Y no se menciona nada de la media tribu de Manasés. Hasta después, hasta este versículo, es cuando la tribu de Manasés obviamente repite, quiere hacer lo mismo que Rubén y Gad. Dice, bueno, pues si ellos los van a dejar aquí, pues yo también no quiero entrar a la tierra prometida. ¿Para qué? Si ya lo puedo tomar desde ahorita. Si ellos lo están haciendo, ¿por qué no lo hago yo? ¿Y cuántas veces no hacemos eso? ¿Cuántas veces no somos de piedra de tropiezo para los demás? En la iglesia o en tu propia familia. ¿Cuántas veces no hacemos que las otras personas que están caminando en la fe apenas o que nos están siguiendo, que están viendo lo que nosotros hacemos, nosotros cometemos errores y somos esa piedra de tropiezo para ellos? Y al final terminamos contagiándolos y terminamos alejándolos de seguir a Dios. Pues así hicieron estas tribus, la tribu de Rubén y de Gad. Y pues bueno, ¿qué es lo que había ocurrido? Porque estas dos tribus ya habían desanimado a la tribu de Manasés, la habían contaminado. Y fíjate lo que ocurrió. Se dice que solamente era la media tribu de Manasés, es decir, ellos fueron culpables de que se dividiera una tribu, o sea, una familia. ¿Te das cuenta hasta dónde puede llegar ese mal ejemplo? Sin duda, la tribu de Rubén y Gad fueron culpables de que se dividiera esa familia, esa tribu de Manasés. Yo te pregunto, ¿alguna vez has sido culpable de dividir una familia? ¿Alguna vez tu ejemplo ha sido de piedra de tropiezo para que otros dejen de seguir a Dios? Debemos tener mucho cuidado de verdad con el ejemplo, con nuestro testimonio, con lo que hacemos, porque de verdad podemos dividir una familia así como lo hicieron estas dos tribus. Y bueno, algo muy importante aquí que me gustaría recalcar es lo siguiente. Tus actos, tus hechos deben hablar de una verdadera vida transformada, de una verdadera fe, de una vida que a pesar de luchas, a pesar de lo difícil que pueda ser, es una vida que quiere seguir el camino correcto, que quiere seguir a Cristo, esperando en sus promesas,
esperando en lo que Él tiene para nosotros, esperando en esa tierra prometida. No debemos ser impacientes, debemos esperar en la voluntad de Dios, en su tiempo, en su forma. Debemos estar conscientes de la herencia que estamos dejando a nuestras generaciones. Debemos enseñarles que no deben quedarse en su área de confort. Y no decir, bueno, pues si así vivió mi mamá, así vivió mi papá, pues así voy a seguir viviendo. No, Dios quiere una vida diferente para ti. ¿Sabes lo que estas tribus le estaban diciendo a Dios con esta decisión que estaban tomando? Simplemente le estaban diciendo, Dios, no quiero hacer tu voluntad. No quiero vivir bajo tu provisión. No quiero ser llevado por ti a aquel lugar que me has prometido. Yo quiero tomar mis propias decisiones. Quiero ser libre de ti. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Quiero ser libre de ti. Pero, ¿sabes? Tristemente es una realidad. Muchas veces es lo que escogemos nosotros. No queremos seguir el camino correcto. Y eso tiene consecuencias. Dios quiere que nosotros, los creyentes, crucemos nuestro río Jordán y dejemos el desierto para entrar a poseer la vida abundante en Cristo Jesús, la vida que se encuentra en el centro de la voluntad de Dios. Y para terminar, quiero cerrar con una reflexión. Cuando vas a la playa, eres de las personas que solo se quedan en la orilla sentados, disfrutando de ese pequeño oleaje que llega a sus pies y los moja refrescándolos así, muy poquito, apenas esa pequeña parte de tu cuerpo, o eres de aquellos que van un poco más allá y llegan a donde están las olas, y cuando las ven venir en todo su esplendor y hermosura, se lanzan en medio de ellas y disfrutan de toda su frescura, disfrutan de su fuerza, bañando así todo su cuerpo. ¿Alguna vez lo has hecho? Es hermoso, es increíble. ¿Sabes? Así es la vida en Cristo. La vida de un verdadero creyente no se conforma solo con mojar sus pies y probar un poco de la frescura del amor y la provisión y voluntad de Dios para su vida. El creyente quiere ir al centro de la voluntad de Dios, y aun cuando las circunstancias como esas grandes olas nos pueden atemorizar, nada es más grande y maravilloso que disfrutar de esa frescura cuando nos internamos en ellas. Así es el amor de Dios. El amor de Dios es fresco. El amor de Dios nos envuelve, pero ¿sabes? Tenemos que caminar y entrar en Él. Tenemos que profundizar en Él. Tenemos que entrar y cuando venga esa ola, meternos en medio de la ola y sentir ese poder y esa frescura que Dios nos da cuando nos atrevemos a dejar todo atrás, cuando nos atrevemos a cambiar nuestra manera de vivir, a dejar nuestros miedos, a salir de nuestra área de confort y de cruzar el Jordán para entrar a esa tierra prometida y conocer a Dios verdaderamente, estando en el centro de su voluntad. Bueno, pues espero que esta enseñanza haya dejado algo en tu vida, que haya movido algo y que te lleve a dar pasos de fe, a cambiar. Pídele a Dios, pídele al Señor si te faltan fuerzas para hacerlo, pídele a Él en oración y dile que te dé fuerzas para continuar el camino hacia la tierra prometida y seguir viviendo en esta nueva ley para vivir. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.